En la novela de fantasía, El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, hay un personaje llamado Gollum que vivió durante siglos en una cueva profunda dentro de la ciudad de los goblins en las montañas nubladas. Esta cueva, oscura y profunda, tenía túneles serpenteantes como un laberinto y contenía un gran lago al que ni siquiera los goblins cercanos se atrevían a acercarse. Curiosamente, en los Estados Unidos existe una cueva de Gollum en la vida real. Se encuentra en una cueva sin nombre en la parte más profunda de la montaña y en Provo, No. La cueva está llena de agua durante todo el año, y en sus niveles más altos puede ser bastante peligrosa, asemejándose a un pequeño lago. Debido a la similitud con la descripción en El Señor de los Anillos, los espeleólogos la han nombrado acertadamente como la cueva de Gollum. Al pie de la montaña y, donde se encuentra la cueva de Gollum, hay un pequeño pueblo con una universidad. Hace más de 100 años, la Universidad de Reak construyó un gran símbolo blanco en la ladera de la montaña, de 116 metros de largo y 40 metros de ancho, que dio nombre a la montaña y. La entrada de esta cueva está en la pendiente de la montaña y es estrecha y alargada, a menudo oculta por arbustos y maleza. Esta cueva sin nombre no es natural, fue excavada hace muchos años debido a sus ricas vetas minerales. La entrada era tan pequeña que solo permitía el paso de un adulto a la vez, lo que dificultaba el transporte del mineral. Como resultado, el lugar fue abandonado. Hoy en día, aún se pueden encontrar rastros de las operaciones mineras cerca de la entrada. Más tarde, los espeleólogos descubrieron otra cueva oculta dentro de esta cueva sin nombre. Según sus descripciones, la estructura interior es sencilla, con solo una entrada y una salida, y una profundidad de aproximadamente 30 metros. El túnel principal contiene agua estancada y fría. Después de unos 10 metros, se llega a una bifurcación. El túnel oriental, con paredes de roca ordinarias, no resulta particularmente interesante. El túnel occidental, sin embargo, merece la pena explorar. Es un camino húmedo de 15 metros de largo que termina en una piscina de 0,6 metros de diámetro. Al otro lado de esta piscina se encuentra la cueva de Gollum. Para cruzar la piscina, debes bucear a través de un túnel submarino de 4,5 metros de largo, emergiendo en un espacio oculto con un techo cónico. Este es el punto más alto de la cueva de Gollum. La cueva está sumergida en agua hasta 2 metros de profundidad, como un lago, y en su punto más alto, el agua puede llegar hasta el pecho. Sin embargo, el espacio es lo suficientemente amplio como para acomodar a 6 u 8 personas. Los primeros espeleólogos también descubrieron una gran cantidad de sedimento en el túnel submarino. Cuando las personas nadan a través de la cueva, inevitablemente levantan sedimento, lo que dificulta ver la dirección. Para garantizar la seguridad de futuros exploradores, se instaló una cuerda guía en el túnel, con un extremo atado a una roca en la entrada y el otro a una roca dentro de la cueva de Gollum. Esta cuerda guía permite a los espeleólogos seguirla para avanzar o retroceder sin perderse. Para los espeleólogos experimentados, navegar por la cueva sin nombre y llegar a la cueva de Gollum no es particularmente complicado, lo que explica por qué sigue siendo relativamente desconocida en la comunidad. Su ubicación no está marcada en los mapas y se transmite de boca en boca entre los aventureros locales. La sencilla estructura de la cueva, su interior espacioso y la cuerda guía submarina hacen que no se necesite equipo especializado, solo unas cuantas linternas. Esto la convierte en un lugar popular entre los aficionados locales, incluida nuestra protagonista, Igni. A sus 21 años, Igni es guitarrista de la banda de Woody. Apasionada por la aventura, había explorado previamente la cueva sin nombre con amigos, pero no había llegado a la cueva de Gollum. Una noche de 2005, después de una actuación en un café de Provo, Igni mencionó la cueva de Gollum a sus amigos. La idea despertó inmediatamente su interés, y los 5, incluida Igni, decidieron explorar la cueva. Era miércoles, 17 de agosto de 2005. Esa noche, un café al pie de la montaña y en Provo, Utah, organizaba una actuación. Los intérpretes eran Parallax, una banda de rock formada por estudiantes universitarios. En el escenario estaban Jennifer, de 21 años, Blake, de 24, Scott, de 28, y Ariel, de 18. Y, originaria de estudiaba filosofía en Fabiolis. Brillante y talentosa, era muy apreciada por sus profesores y acababa de completar su primer año de estudios. Igni era la menor de su familia,
con 2 hermanas mayores y un hermano mayor. Extrovertida y entusiasta, tenía experiencia en el modelaje y la fotografía. Sus intereses incluían la música, la fotografía y la aventura, y tocaba el bajo en la banda. Y, su novio y uno de los fundadores de la banda, era 3 años mayor que ella. Ambos asistían a la misma universidad. Blake, hijo único, vivía con su madre tras el divorcio de sus padres. La madre de y la de eran colegas y se trataban como familia. Y era un artista polifacético, talentoso en la escritura, el dibujo y la música. Un habitante local de Provo, también era compañero de clase de y estudiaba ciencias del comportamiento en la misma universidad. El miembro más joven del grupo, Ariel, de Orem, era un prodigio que se había graduado temprano de la escuela secundaria hace un año antes de unirse a Parallax. Y Tony le encantaba cantar, bailar y hacer senderismo, y rápidamente hizo buena amistad con Nidngi. Los 4 miembros de la banda estaban unidos por su amor a la música y solían salir juntos, formando un grupo muy unido. En los últimos años, Parallax había estado activo en varios bares y cafés de Provo. Esa noche, la banda fue nuevamente invitada a tocar en un café. Los 4 miembros estaban listos y a punto de subir al escenario. Entre el público se encontraban 2 viejos amigos que habían venido a mostrar su apoyo tras enterarse de la actuación. Uno de ellos era Lucin, un músico de 26 años de Nevada, que anteriormente había tocado en una banda con algunos miembros de Parallax. Aunque la banda se había disuelto, él seguía en contacto con sus antiguos compañeros. Neward, de 21 años, compartía con él su amor por la aventura y los desafíos, y tenía una amplia experiencia en exploración. Esa noche, la actuación en el café comenzó puntualmente. Con cada canción de rock enérgica, la atmósfera se animaba rápidamente. El público, inmerso en la música, no podía evitar moverse al ritmo y seguir el compás con las manos. La música atrajo a más y más personas al café, quienes pidieron bebidas y se acomodaron para disfrutar del espectáculo. Los asientos se fueron llenando gradualmente y los miembros de la banda se sumergieron más en su actuación. Cuando terminó la última canción, la multitud estalló en aplausos y vítores entusiastas, algunos incluso pidiendo un bis. Y sus compañeros de banda saludaron al público y bajaron del escenario. La actuación fue un gran éxito. Después del espectáculo, el grupo invitó a Lucy y Doas a un restaurante cercano para comer algo. La animada atmósfera de la actuación se trasladó a la mesa de la cena, donde los 6 levantaron sus copas para celebrar el éxito del show. Mientras charlaban sobre varios temas, el Ingrid comenzó a compartir sus historias de aventuras con gran entusiasmo. Sus relatos rápidamente cautivaron a todos, haciendo que dejaran sus bebidas para escucharla atentamente. Aprovechando que tenía toda la atención, Ingrid preguntó si alguien había oído hablar de la cercana cueva de Gollum. Al escuchar esto, Ñar, uno del grupo, sonrió cómplice, pues él ya había estado allí. Intrigado, el resto del grupo pidió más detalles sobre esta cueva de Gollum. Jennifer y Ras intercambiaron una mirada, y Ras tomó un sorbo de su taza antes de explicar que la verdadera cueva de Gollum se encontraba en la cercana montaña y describió una cueva sin nombre. Al bucear a través de una piscina y contener la respiración, se podía llegar a la cueva de Gollum. La entrada de la cueva sin nombre estaba muy bien escondida. Muchos exploradores habían buscado en vano la montaña y, desconocedores del terreno, y solo unos pocos habían logrado encontrarla. El grupo mostró expresiones de curiosidad y alguien le preguntó en broma a Jennifer si estaba inventando historias para entretenerlos. Jennifer se rió y negó con la cabeza, diciendo que ella misma había estado dentro de la cueva sin nombre. Relató cómo ella y algunos amigos habían ido recientemente de expedición a la montaña y encontraron una entrada estrecha en la ladera de la montaña y, impulsados por la curiosidad, se adentraron. Dentro, la cueva estaba oscura y llena de agua, y los pasajes eran muy bajos. Jennifer y sus amigos tuvieron que agacharse para vadear el agua durante una corta distancia. A medida que avanzaban, el nivel del agua subía hasta sus pantorrillas. Sin estar seguros de lo que había más adelante y con el agua fría volviéndose insoportable para uno de sus compañeros, decidieron regresar por seguridad. Jennifer descubrió, a través de diversas indagaciones, una cueva oculta más adentro, conocida como la cueva de Gollum. Lamentaba no haber continuado la vez anterior y estaba ansiosa por regresar y llegar a la parte más profunda de la cueva. Cuando terminó de hablar,
la mesa se llenó de entusiasmo. Algunos animaron a Jennifer a volver a buscarla, mientras que otros dudaban de la veracidad de la historia, pensando que solo eran rumores. Durante la discusión, Steed intervino, confirmando que la cueva de Gollum era real porque él había estado allí. Las palabras de Steed sorprendieron a todos, incluida Jennifer, y todos lo miraron, animándolo a seguir. Con entusiasmo, Steed describió la cueva, explicando que, aunque la cueva sin nombre tenía algo de agua, no era profunda y se podía atravesar fácilmente. Al principio, solo había un pasaje principal que eventualmente se dividía en dos ramas más adentro. Steve reveló que la cueva de Gollum estaba al final de la rama occidental, pero llegar allí no era tarea fácil. Para ver esta maravilla oculta, uno tenía que atravesar un túnel submarino poco profundo. Todos se rieron, pensando que sonaba sencillo, pero Steve les advirtió que no subestimaran esos pocos metros. Compartió la historia de un explorador que casi muere al remover sedimentos en el túnel, enturbiando el agua y haciéndole perder el rumbo, golpeándose repetidamente contra las paredes. Afortunadamente, el explorador logró regresar a la cueva de Gollum, recuperar el aliento y usar la cuerda guía para salir a salvo. A pesar de la historia de advertencia de Steve, el grupo de jóvenes alrededor de la mesa sintió una mezcla de miedo y creciente curiosidad por la cueva. Jennifer, quien anteriormente había abandonado a mitad de camino, ahora estaba más decidida a llegar a la misteriosa cueva. Ella sugirió que la exploraran esa misma noche. El grupo estuvo de acuerdo de inmediato, pensando que era una gran idea, especialmente con la guía de Steve. Sin embargo, ya era tarde. Old miró la hora y, al ver que pasaba de la medianoche, recordó que tenía que trabajar al día siguiente. Cortésmente declinó la invitación, optando por irse a casa a descansar. A pesar de esto, los miembros restantes del grupo seguían ansiosos por ir y estaban decididos a explorar la cueva esa noche. Pidieron prestadas 2 linternas y algunas velas al dueño del restaurante y se dirigieron a la montaña para encontrar la entrada de la cueva sin nombre. Era de madrugada y el cielo estaba completamente oscuro. La montaña estaba desierta, cubierta de maleza, y solo se escuchaban los sonidos de insectos y ráfagas ocasionales de viento que recordaban el gruñido bajo de una bestia, creando una atmósfera inquietante. El sonido de sus pasos resonaba a lo largo del sendero de la montaña mientras Jennifer lideraba el camino, confiando en su memoria para encontrar la entrada de la cueva. Con linternas en mano, charlaban y reían, inclinándose de vez en cuando para apartar arbustos y maleza, cuidando de no perder la entrada. Después de horas de búsqueda, finalmente dieron con una grieta oscura y estrecha en la pared rocosa de la ladera a las 3 de la mañana. Su persistencia dio frutos. Al iluminar con las linternas, vieron que el área estaba cubierta de maleza y enredada con lianas silvestres, algunas de las cuales incluso se extendían dentro de la cueva. Jennifer, emocionada, anunció que esa era la entrada a la cueva sin nombre. Todos se acercaron con entusiasmo, apartando las lianas para asomarse a la oscura cueva. La entrada estaba muy húmeda, y el viento cargado de humedad les golpeaba el rostro, provocándoles escalofríos. Era tan estrecha que solo permitía el paso de una persona a la vez. Jennifer fue la primera en entrar. Frotándose las manos, se agachó y trepó cuidadosamente por la pared rocosa. Dentro, la cueva era un poco más espaciosa, con un camino inclinado hacia abajo y charcos de agua que creaban un ambiente húmedo. La altura de la cueva era limitada, obligándolos a agacharse ligeramente para poder estar de pie. Jennifer llamó a los demás que estaban afuera, lista para ayudarlos. Uno a uno, se ayudaron mutuamente a entrar en la cueva, avanzando lentamente a través del agua. La cueva era más oscura que la noche afuera, y solo podían ver el camino adelante con la tenue luz de sus linternas. A medida que se adentraban más, el pasaje se hacía cada vez más bajo y estrecho. Finalmente, tuvieron que arrastrarse sobre sus estómagos para avanzar. El suelo estaba mojado, empapando su ropa y causando incomodidad. Tras avanzar una distancia indeterminada, llegaron a una zona de agua poco profunda, aproximadamente hasta las rodillas. Jennifer reconoció este lugar de antes. Probó el agua y confirmó que no era profunda, tal como Steve había descrito. Informó a sus compañeros y se adentró en el agua.
Aunque era pleno verano, el agua estaba helada. A medida que avanzaban, el agua cubría gradualmente la mitad del cuerpo de Jennifer, haciéndola temblar. El resto del grupo la siguió, sin dejarse disuadir por la incomodidad. La curiosidad por lo desconocido los impulsaba a seguir adelante, animándose mutuamente para llegar a la misteriosa cueva de Gollum esa noche. Tras arrastrarse unos 12 metros, finalmente atravesaron el agua y llegaron a una bifurcación en el camino. En ese punto, el techo de la cueva era más alto, permitiéndoles ponerse de pie y escurrir su ropa mojada antes de continuar hacia el oeste. El aire en el pasaje era aún más húmedo, con gotas de agua colgando de las paredes. Después de avanzar unos metros más, el grupo llegó al final del estrecho sendero. Delante de ellos había una poza de aproximadamente medio metro de ancho. Una cuerda estaba firmemente atada a un lado de las rocas, y su otro extremo desaparecía en la poza, conduciendo a un destino desconocido. Esta debe ser la cuerda guía, pensó Amy emocionada. Cruzar esta vía de agua los llevaría a la cueva de Gollum. Jennifer se acercó a la cuerda con cuidado y le dio un fuerte tirón para asegurarse de que estaba estable. Luego informó a sus compañeros que debían tomar una respiración profunda, seguir la cuerda guía bajo el agua y nadar. Los otros tres estaban ansiosos por proceder, pero Joseph se quedó a un lado, silencioso y visiblemente inquieto. Preocupados, el grupo le preguntó qué le pasaba. Joseph admitió que el recorrido anterior a través del agua le había agotado casi toda su energía, y la idea de otra inmersión le hacía dudar en continuar. Aunque los demás se sintieron un poco decepcionados, respetaron su decisión. Joseph decidió regresar solo a la entrada de la cueva, mientras los otros cuatro continuaron su exploración. Jennifer, dando el ejemplo, tomó una profunda respiración antes de sumergirse en el agua y agarrar la cuerda guía para avanzar. Sus tres compañeros la siguieron uno a uno, desapareciendo de la vista de Joseph. Él se quedó un momento, sosteniendo la cuerda y esperando una señal de sus amigos. Pronto sintió un tirón, señal de que sus compañeros habían atravesado el paso acuático con éxito. Aliviado, reconoció la señal. Eran las 4:30 de la mañana y habían estado en la cueva sin nombre durante 1 hora y media. El aire húmedo hacía que Joseph se sintiera cada vez más incómodo y le dificultara la respiración. Después de confirmar la seguridad de sus amigos, decidió salir. Tras otro arduo gateo, finalmente llegó a la entrada justo cuando amanecía. Exhausto, se apoyó contra una roca, respirando profundamente el aire fresco y sintiendo un inmenso alivio. Calculando que sus amigos necesitarían más tiempo para regresar, encontró un lugar cercano para descansar. A medida que pasaba el tiempo sin que sus amigos salieran de la cueva, Joseph se volvía cada vez más ansioso. Revisó su teléfono nuevamente, eran las 5:45 de la mañana, había estado esperando durante 45 minutos. Recordando la conversación durante la cena con Blythe, quien había visitado previamente la cueva de Gollum, Donald lo llamó rápidamente para preguntarle cuánto tiempo solía tomar la exploración de la cueva. Él, adormilado, respondió después de varios timbrazos. El tono urgente de Eve lo despertó de inmediato. Steve explicó que más allá del pasaje de agua se encontraba una pequeña cueva, la cueva de Gollum, sin ningún otro interés. Joseph razonó que algo debió haber salido mal dentro de la cueva, ya que sus amigos probablemente estaban en camino de salida cuando ocurrió el incidente. Su ansiedad creció, oscilando entre el pánico y la calma. Rápidamente llamó a varios amigos con experiencia en espeleología, y todos le instaron a buscar ayuda de inmediato. Incapaz de quedarse quieto por más tiempo, Joseph marcó al 911 a las 6:30 de la mañana para reportar la desaparición de sus amigos. Un equipo de rescate profesional llegó poco después, acompañado por miembros de los departamentos de policía y bomberos de Provo. La policía se mostró inicialmente sorprendida, ya que nunca habían oído hablar de una cueva así en la montaña y el equipo de rescate habló con Niet para obtener una imagen clara de la situación y determinar los siguientes pasos. Equipados con máscaras de oxígeno, algunos miembros del equipo se arrastraron por la cueva para explorar. Llegaron a la parte más profunda del ramal occidental del canal subterráneo, pero no encontraron rastro de los desaparecidos.
Lamentablemente, el equipo de rescate no contaba con equipo de buceo especializado y, al desconocer las condiciones bajo el agua, decidió no proceder con el rescate de inmediato. Algunos miembros del equipo regresaron a la superficie para informar, mientras que otros se quedaron esperando. Rápidamente idearon un nuevo plan de rescate: usar bombas para drenar el agua del pasaje e inyectar oxígeno en la cueva para evitar que las personas atrapadas se asfixiaran. Una vez establecido el plan, comenzaron la operación. A las 9:45 de la mañana, el nivel del agua había bajado 30 centímetros, revelando el rostro de una mujer justo debajo de la superficie. Estaba a solo un paso de la entrada, pero no logró salir. Los rescatistas la sacaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde, había perdido la vida. Al sacar su cuerpo de la cueva, Elliot se derrumbó en lágrimas. Tras la identificación, se confirmó que era Jacob, la líder del equipo de exploración. La cueva quedó en silencio, con cada rescatista mostrando una expresión sombría. Era lo suficientemente amplia para que dos adultos pudieran estar de pie, aunque otros tendrían que agacharse ligeramente. El interior estaba siempre envuelto en oscuridad, sin recibir luz natural. Cuando el equipo de rescate encendió sus linternas, descubrieron algunas velas dispersas en las paredes, algunas de las cuales habían sido encendidas, lo que sugería que las víctimas las usaron para iluminar su camino. Las pruebas revelaron que el nivel de oxígeno en la cueva de Goyum era del 19%, inferior al nivel atmosférico normal del 21%, incluso después de una mañana de suministro continuo de oxígeno. Como la cueva estaba sellada, el agua la aislaba del exterior, lo que provocaba que el oxígeno se agotara más rápido a medida que más personas entraban. La concentración de dióxido de carbono aumentaba, provocando mareos y otras reacciones adversas debido a la falta de oxígeno. Las velas encendidas aceleraban aún más el agotamiento del oxígeno. Basándose en la escena, se reconstruyeron los eventos de esa noche. Al llegar a la piscina temprano en la mañana, Joseph, por miedo, decidió no continuar explorando. Sin embargo, Jennifer y los otros tres persistieron, decididos a explorar el otro lado del pasaje submarino. Tomaron una respiración profunda, encendieron sus linternas y, uno por uno, se sumergieron en el agua. El agua aún estaba relativamente clara en ese momento. Siguiendo la luz de sus linternas y sujetándose a la cuerda guía, los cuatro nadaron hacia el otro extremo de la cueva. El trayecto transcurrió sin problemas y lograron llegar a la cueva de Goyum con éxito. Al salir del agua, observaron los oscuros alrededores con una sensación de asombro. Después de haber superado tantos obstáculos para llegar hasta allí, no querían irse tras una rápida mirada. Sin embargo, su emoción inicial pronto dio paso a la incomodidad. Con el paso del tiempo, comenzaron a sentirse sin aliento y mareados, dándose cuenta de que no podían quedarse mucho más tiempo sin arriesgarse a un peligro. El movimiento inicial había removido mucho sedimento, enturbiando el agua. Incapaz de ver, Ellsworth entró en pánico y perdió el agarre de la cuerda guía. Tanteó en el agua, pero no pudo encontrarla. Confiando en su memoria, intentó nadar hacia adelante instintivamente. El agua fría la hacía sentir extremadamente incómoda y mareada. El corto pasaje de 4 a 5 metros parecía interminable. Finalmente, Radcliffe perdió el conocimiento debido al agotamiento en el agua, sin poder llegar a la salida. En la cueva de Goyum, los otros tres luchaban por respirar mientras intentaban regresar a través del túnel turbio. Tras unos minutos, asumieron que Edward había llegado al otro lado. La segunda persona tomó una profunda respiración, agarró la cuerda guía y se sumergió, pero enfrentó los mismos problemas. Habiendo permanecido demasiado tiempo en la cueva, se sintió mareada y el agua fría dificultaba el movimiento de sus extremidades. Se aferró a la cuerda, tratando de avanzar en la oscuridad, pero se encontró con una situación aún más desesperada: el cuerpo inconsciente de Jacob bloqueaba el pasaje. Incapaz de avanzar y dándose cuenta de que su compañera ya estaba en problemas, el miedo la abrumó. Todos eran aficionados sin experiencia en manejar emergencias. Intentó empujar a Jacob hacia adelante, pero no pudo moverla en absoluto. En la oscuridad y el espacio confinado del pasaje submarino, era imposible darse la vuelta. Trágicamente, todos corrieron la misma suerte. 4 jóvenes talentosos perdieron la vida debido a su curiosidad. Fue una tragedia que nadie quería ver. Reconociendo los peligros de la cueva, las autoridades de Provo sellaron la entrada con cemento esa misma tarde para prevenir futuros incidentes.
Los amigos de las víctimas se reunieron en la entrada de la cueva para llorar su pérdida, dejando sus huellas en el cemento fresco como homenaje a sus espíritus. El desastre atrajo una atención generalizada hacia la cueva, previamente desconocida, que había recibido a más de 5.000 visitantes al año, muchos de los cuales no tomaban las medidas de seguridad adecuadas. Al principio, los aventureros acudieron en masa a la montaña y, ansiosos por explorar la cueva de Gollum, solo para encontrar la entrada completamente sellada, lo que les dejó decepcionados. Con el tiempo, la gente fue olvidando la cueva de Gollum. La antigua entrada, ahora rodeada de hojas caídas y rocas, ocasionalmente tenía agua goteando, dándole un aspecto desolado. Cerca de allí, una placa negra con letras blancas conmemoraba las 4 jóvenes vidas perdidas. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando más contenido. Muchas gracias.